Amén. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en tierra, en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El que tenga oído para oír, oiga. Normalmente nosotros en esta parábola nos centramos en lo perdido. Y en realidad Cristo nunca quiso eso, para nada. Nunca. Primero le voy a contar algo. Él estaba en la playa, se amontonó gente, llegó mucha gente, entonces él se sube a una barca. Lo que dice Barclay es que lo más posible es que cuando él se sube a la barca y se despega de la orilla para que el agua le hiciera el rebote para que la gente pudiera escuchar, haya visto a un sembrador mientras sembraba. La manera de sembrar de aquel tiempo, ustedes seguramente la conocen, y la que más conocen es como los senderos eran como los terrenos donde se sembraba, el campo donde se sembraba, era angosto y largo. Los sembradores, algunos utilizaban un morral cargado de semilla y iban sembrando al voleo. Otros solían colocar la semilla, los morrales, en una mula y le hacían un agujero, perforaban el morral. Entonces, mientras la mula iba caminando, iba dejando la semilla. Esta palabra se llama no hay que desesperar. La seguridad de la siembra. La cosecha es más segura que la semilla. Como decíamos, Jesús nunca quiso hacer énfasis en la semilla que se perdía. Nunca. Indudablemente, en los primeros siglos de la iglesia, predicadores tomaron, ¿no es cierto?, los distintos lugares donde la semilla se iba perdiendo y hacían énfasis en las distintas clases de personas, pero en realidad acá hay dos clases de personas. Dice, el que tenga oído para oír, oiga. O sea, está el oyente y está el que no oye. El tema de los terrenos, de los lugares, es relativo. Pero acá en realidad está el que oye y el que no oye. Por eso él hace mucho hincapié en la buena tierra. Pero otras cayeron en buena tierra y produjeron frutos.
algunas al 100 por uno, otras al 60 y otras al 30 por uno. Hay veces que el sembrador se desalienta cuando sale a sembrar. Estoy hablando del área espiritual. Pero un sembrador que tiene el terreno, que ha preparado la tierra, que ha preparado, tiene la semilla, que tiene el asno para arar el asno para sembrar o va a sembrar al voleo, tiene un montón de cosas valiosísimas en sus manos y el costo de la pérdida ya está asumido. ¿Sí? Lo que por ahí no tienen claro cuál va a ser el rinde, que a veces depende si el año es lluvioso, si no llueve, de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, pero no se está centrando en la pérdida. Se está centrando en 2 oyentes, nada más. Por eso, en esta primera etapa, yo quiero que sea de alientos para aquellos que van a sembrar la palabra, en todo momento, a predicar. Muchas veces parece que esta siembra es infructuosa, parece que esta siembra no funcionara. Y lo curioso de esto es que esta parábola, él la habla. Fíjese lo que sigue diciendo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábola? Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. 2 clases de oyentes. ¿Qué clase de oyente es usted? Usted está escuchando la palabra, está bien, no soy Jesucristo, pero estoy hablando de la palabra de Cristo. ¿Qué clase de oyente es usted? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué clase de oyente soy? Sigue diciendo, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mi hermano, la parábola y la palabra está para ser escuchada. La fe viene por el oír y el oír por su palabra. Entonces, lo que nosotros tenemos que fijarnos aquí, en primer lugar, 2 clases de oyentes. Y sabe una cosa, parece que el ministerio de Jesucristo en esa época, estoy diciendo parece, esta palabrita entre comillas, aparentemente, entre comillas, se viniera desvaneciendo. La gente ya no recurría tanto a escuchar la palabra, es más, la palabra de Cristo en muchas oportunidades era dura. Muchos se levantaban y se iban porque no la podían soportar. Perseguido de una manera tremenda por los sacerdotes de la ley, por los escribas, al punto de ya buscar no solamente callarlo, sino directamente eliminarlo. Y ellos ahí, los discípulos, expectantes y sentados,
el más sabio, el más poderoso, el más grande del universo, estaba siendo rechazado. Las multitudes tenían una respuesta evasiva. La pregunta de hoy, ¿cuántas veces te has sentido desanimado cuando predicas el Evangelio? Sería incontable las veces que uno se ha sentido que el trabajo que lleva realizando, que está haciendo, parece que no da fruto. Te sientes desanimado en la siembra. Algunas semillas caen fuera en el sendero, otras semillas caen en la roca, otras son estranguladas por los espinos. No ponga tu atención ahí, porque indudablemente vas a terminar defraudado. Jesús nos da la lección más grande de perseverancia. El éxito no se mide por la semilla que se pierde, sino por la cosecha que Él nos ha asegurado. No mida sus esfuerzos por la pérdida. Despiértese al Evangelio, es buena noticia. No mida sus esfuerzos por la pérdida. Es más, cualquier agricultor tiene asumida ya una pérdida. Ya lo sabe. Así que nosotros también debemos asumir que muchas de nuestras palabras, cuando predicamos el Evangelio, llegan a oídos que no están aptos para escuchar. Ese es el punto. 2 oidores. Y ningún agricultor espera que cada semilla dé su fruto. Mire, si yo quiero sembrar algo, le tengo que decir a Alejandra que lo haga. Yo no puedo. Porque la verdad hay personas que tienen manos para las plantas y otras que no las tenemos. Y el agricultor sabe que algo va a ser devorado, que algo va a ser ahogado, que algo se va a secar. En aquellos terrenos había una piedra caliza muy finita, ¿no es cierto? Y cuando la semilla caía en la piedra caliza, estaba apenas tapada por tierra, ¿no? Claro, germinaba pronto, pero también se secaba rápido. Y otra son los senderos que se trazaban para el caminado de las personas y que era lógico que la persona que saliera a sembrar algo de la semilla, cuando sembraba así al voleo sobre todo, algo de la semilla iba a caer al lado del camino, pero no se estaba fijando en cuánta semilla caía al lado del camino. Estaba fijándose en cuánta semilla estaba sembrándose en tierra fértil. El fracaso en la siembra es una constante de la naturaleza. No un reflejo de la calidad de la semilla. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que nos rebanamos la cabeza pensando, no predico bien, no atiendo bien a la gente, no me hago entender. El problema es mío, no estoy orando lo suficiente, no clamo a Dios lo suficiente.
no estoy ayunando lo suficiente, no estudio lo suficiente la palabra. Las pérdidas son parte de este trabajo. Cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros testificamos, cuando nosotros servimos, es natural enfrentar hostilidad. Hostilidad de mentes cerradas por orgullo o por ideología. No quiero extenderme en esta parte, porque dije que no me iba a centrar en ella. Personas que su yo y su ego son más grandes que Dios. Otras personas superficiales se entusiasman rápido y se desvanecen ante la primera dificultad. Otras, los distraídos. La palabra es ahogada por la ambición o las preocupaciones de esta vida moderna que nos lleva por delante, nos arrolla a una velocidad increíble. Te voy a decir algo, no te rindas cuando veas estas tres reacciones. Es normal. Tristemente normal. Entonces, no nos vamos a enfocar en el fracaso de la siembra, sino en la semilla que cae en terreno fértil. Esa semilla que prospera, esa semilla que crece. Una vez entró un pastor a casa y le dijo a mi esposa, che, porque eran conocidos de chico, anda bien el flaco, ¿no? Y mi esposa lo miró como sorprendida. ¿Qué está diciendo? Claro, allá se le habla sancocho, ¿no? Y a mí el evangelio me costó entenderlo, me costó comprenderlo. Como muchísimos grandes predicadores, con esto no quiero decir que yo sea un gran predicador, sino que muchos grandes predicadores, la gracia de Cristo, la justificación por la fe, les costó entenderla enormemente. Pero eso no quería decir que yo no estuviera avanzando. La lección de la fe es el doble misterio de la cosecha. De la cosecha. Misterio 1. Nunca sabes el efecto de la semilla. Hay semillas que brotan más rápido, echan raíz. ¿Alguno alguna vez ha hecho en la secundaria el bendito germinador? Por ejemplo, la semilla del poroto, enseguida larga la raíz y pasa a la plantita, ¿no? Las células de crecimiento. Y otras que demoran muchísimo en germinar. Ahí contaba una historia que había un hombre llamado Tomás, un anciano en la iglesia. Y era maestro de escuela dominical. El hombre
estaba solo, vivía solo, había perdido toda su familia, pero no dejaba de ir a la iglesia. Él concurría a la iglesia normalmente. Cuando muere, el pastor de la iglesia suponía que no iba a ir nadie, así que él fue predispuesto a darle la última sepultura. Y había un señor con una gabardina, con un sobretodo militar. No tenía rango ni en el pecho, ni en las sombreras. Y cuando termina el pastor, ellos dos solos, termina de dar el sermón de la sepultura, este hombre se cuadra y lo saluda con saludo militar. A Tomás, al viejito que había partido. Entonces el pastor curioso va y le pregunta quién era él. Entonces abre la gabardina y era un general de brigada. Tenía todas las condecoraciones habidas y por haber. Dice, Tomás me enseñó en la escuela bíblica. Y si no hubiera sido por este hombre, yo no sería lo que soy y lo que podré ser en el futuro. Una semilla, como tantas otras que posiblemente uno no le dé o la tome como perdida, como caída en un suelo donde no iba a fructificar. ¿Sabe una cosa? Nosotros no somos responsables de la semilla. Nosotros somos responsables de sembrarla. Nada más. No somos responsables del resultado de la cosecha. Aunque la palabra me garantiza el resultado de la cosecha. La garantía es la palabra. Nosotros depositamos nuestra fe en la palabra y seguimos predicando porque esa es nuestra garantía. La cosecha está garantizada. Nuestra misión es sembrar con fidelidad y dejarle a Dios el resto. Y saber que muchas de las mejores cosechas las veremos en la eternidad. Allí nos encontraremos con personas que le hemos sembrado la palabra durante muchísimo tiempo y después no hemos vuelto a saber de ella. El misterio 2. La cosecha siempre supera la inversión. Siempre. La palabra lo dice, al 30, al 60 o al 100 por 1. Esa es la matemática de la gracia. El fruto no es 1 por 1, 30, 60 o al 100. La cosecha siempre es desproporcionada al número de la siembra. Siempre es mucho más abundante y mucho mayor. Un solo sí a Jesús es más valioso que 100 rechazos, que 1000 rechazos. Un discípulo sólido produce otro discípulo
que tiene un impacto exponencial dentro de la comunidad. La calidad del fruto compensa la cantidad de la semilla perdida. Voy a seguir repitiéndolo. Hay dos clases de oidores. Dos clases. No hay muchas más. Vivimos en una cultura donde se exigen resultados muy rápidos. ¿Ah? Usted llega a la casa, mete la comida ya prehecha, prefabricada al microondas, pip, 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 y comemos. Antes, yo era chico, cuando mi papá trabajaba por una empresa muy grande aquí de San Francisco, y esperaban la comunicación 2 o 3 días. 2 o 3 días para una llamada por teléfono. Cuando él era comprador de verduras, ¿no? Y hablaban de Mendoza aquí a San Francisco para saber cómo había llegado la carga, o de aquí para hacerle un reclamo por tal o cual cosa. Cuando el patrón lo llamaba para hacerle el reclamo, ya no sabía qué es lo que le iba a reclamar, porque si habían pasado 3 días, en 3 días habían cargado 4 o 5 camiones. Sin embargo, hoy, en un instante, tenemos una comunicación establecida a miles de kilómetros. Un mensaje. Bueno, con el pastor no es tan seguro el asunto de los mensajes, o de las llamadas. Pero es todo instantáneo. La fe genuina en el ministerio y la vida requiere de la paciencia que la naturaleza tiene. Dios es el dueño del tiempo. Él es el que maneja tus tiempos y el tiempo de los demás. Sinceramente, uno a veces espera una iglesia llena de hermanos, llena de gente. Y hay pastores que lo logran, claro. Y encima, en las redes, salen aquellos que tienen multitudes. ¿Está mal? No, está fantástico. Pero todos estos años de paciencia me han enseñado que el ministerio está lleno de otras cosas. Que hay familias grandes, medianas, familias chicas. Y yo lo que tengo que hacer es sembrar la palabra, constituir líderes, levantarlos, animarlos, exhortarlos a que prediquen la palabra como ahora, sin desfallecer, en tiempo y fuera de tiempo. Si te sientes desanimado, la cosecha es segura. No te detengas a contar las semillas que se perdieron en el sendero. Vuelve a sembrar hoy. No te detengas. Siembra con confianza.
no pensando en vos, sino en aquel que es dueño de la semilla y es dueño de la tierra, aquel que ha preparado el corazón, siembra permanentemente. No te desalientes. Nuestra misión es sembrar la semilla y dejarle a Dios el resto. Así que hasta aquí nomás cortita, porque si no sería... Si ustedes quieren, yo sigo, ¿no? Mire, está bien que está hecho con letra grande. Aquí está la otra, pero no. Lo vamos a dejar ahí. ¿Qué clase de oyente es usted? Ahora sí voy a salir de la jaula. ¿Qué clase de oyente es usted? ¿Del oyente que se goza cuando escucha la palabra? ¿Del oyente que se inspira cuando el Espíritu Santo le habla al corazón? ¿Del oyente que es agradecido por tener la oportunidad de escuchar palabra de Dios, de ser inspirado, de ser alentado, no por el pastor, sino por el Cristo vivo, por los 7 espíritus que habitan en su palabra, porque su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta lo profundo del corazón. Ese es el oyente. Del otro no quiero ni hablar, pero si usted es ese oyente, yo me gozo en usted. Me gozo con su presencia. Me gozo con que esté aquí. Usted es valioso para el reino, es valioso para Dios. Usted es la tierra que todo sembrador quiere tener. Si a usted le parece que no va al ritmo de los... Quédese tranquilo. El ritmo también lo pone el Señor. Dice Pablo, ¿quién da el crecimiento? Dios. Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y de esas personas me gozo. De esas personas, y voy a utilizar una palabrita que está en desuso en el Evangelio, porque hablar de orgullo, pero de esas personas uno se enorgullece. De aquellos que no tienen miedo, de aquellos que salen todos los días, que siembra y que le ponen el pecho al Evangelio de Jesucristo. Y yo sé que usted es una de esas. No se amedrente, no se desanime. La cosecha siempre es mucho más abundante que la pérdida. Dios le bendiga.